Nuevo bloque de información en la jornada del día de hoy de Después del Mediodía por Radio Gen 106.1 en nuestro dial. Estamos también en vivo por el Living TV. Nuevo bloque y la tenemos ya de invitada y está en nuestros estudios la doctora Carolina Vargas. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto aquí en Radio Gen. Contarte que el otro día me manda un mensaje un cliente y me Sí. dice, doctora, la estoy escuchando. Uh-huh. Le digo, ¿por dónde? Por Radio Gen. Ah, bien, Así que bien, bien. bueno, saludos al señor Ruiz, que es remisero y nos estaba escuchando Bien. por esta emisora. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Caro, contame que vamos a tocar, hay muchísimos temas. Y la verdad que hay muchos temas, que si vos te pones, yo lo otro día pensaba de hacer Uh-huh. de los fragmentos, muchas veces dejamos afuera otro tipo de Sí, sí, temas. sí, sí, sí. Entonces sí me está preocupando mucho, Roberto, lo que está Sí. pasando en el interior. Uh-huh. Y aquí en Capital también incluso, que me consultan mucho, que los funcionarios policiales, cuando vos vas a hacer una denuncia del Uh-huh. tipo que sea, pero sobre todo Uh-huh. denuncias de violencia de género, siguen con el chip puesto de la famosa exposición. Uh-huh. Esta famosa exposición no deja de ser más que algo privado entre la persona que denuncia y el funcionario policial. Uh-huh. Es decir, el funcionario policial, como auxiliar de la justicia, incumple su función al no poner en conocimiento una situación de violencia, Uh-huh. ya sea física, económica, sexual, Uh-huh. no poner en conocimiento del Ministerio Público Fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Uh-huh. Después decimos la justicia no llega a tiempo y no va a llegar a tiempo porque no es adivina. Claro. Entonces, el punto es que siempre soy un martillito en esto. Uh-huh. Denuncia, constancia de denuncia, fiscal interviniente, para que te quede a vos la seguridad de que tu denuncia va a llegar al fiscal. Claro. Y si no te quieren tomar la denuncia y te obligan a hacer, te exigen que hagas una exposición, no la hagas. Uh-huh. Toma el nombre del funcionario policial que se niega a cumplir con su función. Claro. Y llegate, yo sé que es un trámite engorroso, porque encima de que sos víctimas, tienes que seguir revictimizándote y haciendo una serie de trámites. Llegate al Ministerio Público Fiscal, que tiene hoy una unidad específica, por suerte, de violencia institucional, y denuncia esto, porque es un hecho violento. La violencia institucional está catalogada como toda acción u omisión Sí. por parte de un dependiente del Estado que vulnere un derecho. Uh-huh. Entonces, llegate y denuncia. Otra cosa, cuando te den la constancia de denuncia, y te digo porque esto pasa mucho en el interior, hay departamentos que están en el límite con otras provincias, entonces te ponen a propósito Departamento Jiménez, provincia de Tucumán. Los funcionarios policiales saben que Departamento Jiménez, Santiago del Estero. Otra, una localidad, por ejemplo, por darte un nombre, Delicias. Delicias, departamento Pellegrini. Vos vas a hacer una denuncia y te ponen departamento Jiménez. Claro. Ese expediente, ese legajo fiscal, va a andar por todo Termas hasta que llegue a manos del verdadero fiscal. Yo te pregunto, en el caso de un hecho de violencia de género, en el interín, cuando el expediente pase y llegue a las manos del fiscal indicado, ¿qué va a pasar con esa víctima? Eso es lo que más me inquieta, que intenten convencerlos, más allá de lo que comúnmente se vive, que no digo que esté bien, pero que estamos naturalizando, es de que muchas veces la víctima está denunciando, y si va a denunciar a un funcionario policial, son los mismos compañeros los que le mandan la foto de la chica, de la víctima o de la esposa, esperando ser atendida para ser denunciado. Eso es una de las cosas. Y otra de las cosas que me preocupa mucho es el tema de que no sé qué cantidad de policías o de funcionarios policiales egresan todos los años. Y me parece que no es un costo excesivo o elevado el que se requiera para poner en todas las dependencias policiales una área, una oficina, un espacio de una comisaría del menor y la mujer. Hay lugares que solamente hay personal femenino para tomarte denuncias de este tipo los días martes y jueves, con suerte. Entonces yo creo que es una necesidad primordial del Estado frente a esto que es para mí una pandemia y es algo de nunca, esto no va a terminar, esto no va a terminar, la violencia no va a terminar.
en la medida en que la mujer es proporcional, es directamente proporcional. En la medida en que la mujer avanza en derechos, el hombre avanza en violencia. Los hombres, no digo todos, los violentos, dentro del grupo de los hombres, los violentos avanzan en violencia. ¿Por qué? Porque se sienten inferiores por su misma inseguridad, por su mismo mandato, por su mismo patrón, frente a una mujer que va conquistando derechos con lucha y con sangre y con muerte. Entonces esto está preocupando mucho. Pero a ver, el otro día me preguntaban, ¿vos crees que hay un asunto, vos crees que Santiago del Estero tiene una materia pendiente? Yo creo que es la única. Y te explico por qué creo que es la única y sin ánimo de hacer proselitismo o hablar del gobierno a favor ni en contra. Santiago del Estero es una de las pocas provincias que tiene juzgado específico de género. Y vos tienes 3 modos, formas u organismos donde denunciar. Vos tienes la unidad de violencia intrafamiliar, el Ministerio Público Fiscal, la unidad de violencia de género, y tienes además la Comisaría del Menor y la Mujer. Además de todos esos 3 lugares donde denunciar, vos tienes un juzgado específico de género. Claro. Pero ahora yo te pregunto, todo lo que es nivel judicial estaría cubierto. ¿Qué pasa con lo auxiliar a lo judicial, que son las comisarías? No todas las comisarías tienen un área específica del menor y la mujer. Vos vas, suponte, a un barrio alejado y te dicen, vaya a la comisaría. Y a veces la gente, la mujer apenas ha podido escaparse para llegarse a la comisaría del barrio. Claro. Entonces nos encontramos frente a lo que yo llamo obstáculos para acceder a derechos. Eso por un lado. Y también me preocupa mucho qué pasa con las víctimas del femicidio, porque vos fíjate que sabemos el nombre de la víctima, de la mujer víctima, sabemos el nombre del femicidio, pero más conocemos los casos como el caso Norma X o el caso Fabiana tanto, pero no conocemos el nombre del femicida. Se conoce muy poco. Vos fíjate que los casos son muy pocos los que se conocen. Mira, sin ir más lejos, salvando las diferencias, en el caso Nair Galarza, nosotros de Nair Galarza conocemos que come, que le gusta, que todo. Y es la única mujer en haber recibido perpetua con tan corta edad. Y una perpetua que quedó totalmente firme. Claro. Con tan corta edad. Y sabemos el caso Nair Galarza, pero no sabemos el caso Mancheri, que es el que la mató a Ángeles Rawson. Sí. Conocemos el caso por el nombre de las víctimas. Sabemos que la fecha que se marcha es por Kiara Páez, pero yo no sé el nombre de quién la mata, estando ella embarazada y con 14 años. El caso de la chica Melman, el caso de Carolina Ló. El caso de Carolina Ló se sabe el nombre de Fabián Tablado porque Edgardo, su papá, con quien tuve contacto y lo sacamos al aire, se encargó de hacerlo público. Porque si no, hoy sería un caso más de Carolina Ló, que encima la muerte se da cuando no existía esta ley de femicidios. Claro. Que agrava la pena en ocasión por el género. Entonces todo eso me preocupa los huérfanos del femicidio, en manos de quién quedan, porque muchas veces el femicida, en un acto de total cobardía, mata y se mata. Esos chicos quedan a la deriva. Yo no sé si siguen vigentes los programas que los acompañaban, pero estos programas que los acompañaban, la verdad que eran bastante burocráticos. ¿Por qué? Porque exigían que la sentencia esté firme y confirmado el femicidio de la madre para que puedan acceder a una especie de pensión para resguardo de estos menores. ¿Vos te imaginas el tiempo que lleva muchas veces llegar a una condena judicial, que apelan, que no apelan, que esto, que aquello? Y muchas veces el femicida tiene una coartada perfecta para que quede en libertad. Y a veces al cuidado de sus hijos menores huérfanos de su madre. Entonces esto es terrible, es muy triste lo que está pasando. Lamentablemente creo que no va a cesar. Los casos que conocemos son casos que se hacen públicos, pero créeme que son muchos más los que no llegan a los medios porque no hay muerte, pero hay situaciones que dejan discapacidades, hay situaciones que dejan en Delicias, por ejemplo, departamento Pellegrini, y lo voy a contar porque es un caso que a mí particularmente me llamó la atención, y seguramente cuando escuche esto Gabriel Claramonte, que es un colega tuyo, también. El caso de Celeste Carabajal, una mujer sordo-muda,
con una discapacidad, un retraso madurativo, que tuvo sus hijos, era constantemente abusada y golpeada por su marido. Muere en un contexto de violencia, pero prendida a fuego. Y la comunidad y la policía que dicen, ¿por qué nunca denunció? ¿Cómo iría esta mujer a denunciar? Ahí me pregunto yo, ¿dónde ha estado la corresponsabilidad social? ¿Dónde han estado los docentes de esos chicos que no han advertido y no han denunciado? ¿Dónde han estado los vecinos que sabían lo que esta mujer padecía? No siempre tenemos que culpar al Estado. ¿Dónde ha estado el Estado? ¿Y vos dónde has estado? Claro. Vos al lado de ella, ¿qué has hecho para que esa situación cese? Encima, Celeste Carvajal, uno de sus hijos, tiene una discapacidad. Los chicos han quedado a la deriva, al cuidado de uno de sus hermanos mayores. Y cuando te digo mayor, te digo 18 años, no es que estoy diciendo 40. Claro. Y esta persona está libre. El asesino está libre. Entonces vos dices, tanta hazaña, tanta violencia por tanto tiempo, con una persona muerta, con una discapacidad, con un retraso, que no ha podido denunciar, no ha podido acceder a un derecho, nadie le ha ayudado. Mira cómo ha terminado. Entonces, volviendo al tema, saliéndonos un poco de lo que es la violencia, para no ser reiterativa, pero la verdad que esto yo creo que es un tema que se tiene que abordar todos los días, crear conciencia y hablar en las escuelas sobre todo. Por eso estaba muy interesante la ley que proponía Edgardo Alón, que ha salido en Buenos Aires, el papá de Carolina Alón, que muere por 114 puñaladas, hermano de Fabián Tablado, que se tomó todo el tiempo del mundo en cambiar no sé cuántas veces el cuchillo. Es un resumen que le hago a la audiencia. No obstante eso, estando preso, lo amenazaba Edgardo. Edgardo tuvo que cambiar 4 veces de domicilio. Después se convirtió al evangelismo y se fue con una comunidad evangelista. Se casó, también la mujer tuvo, porque a ver, el violento no deja de ser violento. No va a cambiar nunca. No va a cambiar. Entonces Edgardo logró que en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, se saque una ley para erradicar la violencia en el noviazgo. Y la idea de él era crear en cada provincia una fundación. ¿Pero con qué se encontraba? Primero con 2 obstáculos. Primero que para las provincias siempre invoca la situación económica, que hoy es real, pero en su momento podían haberlo hecho. También es real que hay colegas que no quieren trabajar de voluntarios, salvo la Fundación Mujeres por Mujeres en Tucumán, que ayer han publicado que necesitaba un abogado matriculado. Yo me ofrecí, pero no era un abogado matriculado en Tucumán. Claro. Los colegas, que es entendible, no se lo juzga, cada uno elige qué camino tomar y cómo va a vivir. Entonces no se pudo llevar a cabo esto. Corriéndonos del eje de la violencia de género, vamos a la violencia institucional. En primer lugar, hablar del exceso de los funcionarios policiales. Del exceso en algunos casos y de la laxitud en otros. Claro. Y te voy a poner 2 casos puntuales. Aquí hay casos puntuales que han intervenido organismos internacionales y que no viene el caso que yo los diga de apremios ilegales, un video que se ha viralizado. Hay otra madre que está reclamando que no le cierra la muerte de su hijo. Eso por un lado. Por otro lado, en Buenos Aires hay el caso de una chica que va y denuncia que iba a volver su pareja, marido, concubino, y que le iba a ser imposible salir. La policía a la hora viene, golpea la puerta. Obviamente estaba con él, le estaba apuntando. ¿Estás bien? Sí. Ah, bueno, nos vamos. No han tardado en llegar a la esquina y la han matado. Ahora, esa hazaña que tienen para tirar puertas por nada, de destruirte una casa, en el exceso que hacen cuando tienen una orden de allanamiento, no han podido tener el mismo proceder frente a una víctima que ha denunciado que en reiteradas ocasiones ha sido amenazada de muerte. Entonces, ese exceso para algunas cosas y esa laxitud en otras. Eso genera violencia, como también genera eso en cuanto a los funcionarios policiales y deben ser denunciados. Una cosa es que a vos presuntamente te
te apunten, te señalen o te sindiquen como autor de un hecho ilícito. Otra es muy distinta que vos tengas una condena, pero en uno u otro caso, en ninguno proceden los apremios. Claro. Por algo, Santiago del Estero en esto ha avanzado un montón y tiene el Comité de Víctimas de la Tortura. Ahora mi pregunta es, ¿les importa a los funcionarios la existencia de este organismo? Bueno. ¿Por qué esa necesidad de las fuerzas policiales, no digo de todas, pero sí de un grupo que mancha la institución, porque no son todos? Hay policías que han ascendido por haber asistido a gente en situación de vulnerabilidad, en partos, de haberse arriesgado su vida. Claro. Pero lamentablemente esos casos, más que un ascenso, un reconocimiento, son más los que resaltan por este exceso de violencia que ejercen. Claro. Te decía que ni en un caso, ni cuando a mí me sindican por un delito, ni cuando a mí me condenan, en ninguno de los dos casos está avalada la violencia. Y también nos tenemos que sacar ese chip que repetimos mucho. Ya cuando vaya a la cárcel lo van a hacer entender. Ya cuando vaya a la comisaría lo van a hacer entender. ¿Qué te tienen que hacer entender? ¿Por la violencia? Otra cosa, volvemos a lo mismo. El error siempre es pensar que ese otro que está ahí nunca voy a ser yo. Y si ese otro soy yo, ¿qué pasa? Yo que he deseado que le hagan entender, que aprenda por las buenas. Que recibida. Un escarmiento. Que recibida que le van a dar. Yo esas frases, la verdad digo, ¿cómo atrasan? ¿Cómo atrasan? Son terribles. ¿Por qué necesitamos que frente a la violencia de la cual ya somos víctimas, haya más violencia con el violento? Claro. Y esto no es un tema de derecho humano sí, derecho humano no. Es un tema de sentido común. O sea, en el ojo por ojo, el mundo se va a quedar ciego. Claro. ¿Me entiendes? Si seguimos pensando eso, que tienen que escarmentar, que tienen que aprender, que le den su escarmiento, ya van a ver cómo los van a hacer entender, el mundo se va a quedar ciego. Eso por un lado con funciones policiales. Después tenemos que hablar de la violencia obstétrica también. La violencia obstétrica, si bien ha cesado mucho porque se ha capacitado el personal, pero no sé si ha llegado a la capacitación al personal de bajo rango, digamos, no hay rango, digamos, sí hay rango dentro de la especialidad de la salud pública, pero no sé si esa especialización, si ese trato humano o ese trato humanizante ha llegado. Vos no puedes, vos vas a ser una persona y es constante escuchar, leer en las redes que vos vas al regional y desde el que te recibe te maltrata. A la hora del parto, si es parto normal, la pasas muy mal. Bueno, quizá la gente no dimensiona, el otro día hablaba con una psicóloga, no dimensiona lo que es la primer muerte que tiene el ser humano, ¿vos sabías? Que es cuando sale del útero materno. Claro. Porque se va de ese lugar donde estaba, seguro, se eleva, sale a otro plano que es el terrenal. Claro, sí. Vos no te imaginas ese renacer y ese morir, lo que implica en la psiquis y en el alma de esa persona que nace, en un contexto de violencia donde a la madre la insultan, con los típicos insultos, que los voy a repetir porque todo el mundo sabe bien que te gustó abrir las piernas, claro, aquí te haces la delicada, sí. empuja porque no tenemos otras que atender, dale, no tengo todo el día. Esta mujer está dando vida. Muchas veces vienen en ambulancias rogando no dar a luz en el camino y son recibidas así. Obviamente ha cambiado mucho, sí. Falta que cambie un montón. Sí. Un montón. Sí. Entendemos que la salud pública está colapsada, entendemos que los profesionales están mal pagados, no digo por la provincia. Hay un recorte que ha afectado a toda la Argentina. Hay un recorte, hay una crisis de salud pública. Como el otro día hablábamos de la crisis en salud mental, hay una crisis de salud pública. Pero eso no avala, o sea, ya está la crisis. Que a la crisis encima le voy a sumar el maltrato. Claro. Esa persona que viene ya viene pasándola mal. Que encima yo lo voy a recibir peor. Encima voy a hacer que lo que tiene que ser un acontecimiento, un nacimiento, haya sido un parto dolorosísimo a nivel emocional también. Entonces la violencia obstétrica tiene que cesar. También.
tiene que cesar. Y si no cesa, tiene que ser denunciada. Porque, a ver, yo soy una convencida de dos cosas. Una, de esa famosa frase, ojo por ojo, el mundo se quedará ciego. Eso es real y soy una convencida. Y también soy una convencida de que por algo se han creado instituciones y que deben funcionar y que deben recepcionar las denuncias y que deben imponer las sanciones, hacer los sumarios correspondientes. Y ahí sí te voy a hablar de la palabra escarmiento. Claro. Un escarmiento legal. Alguien le tiene que poner un tope a esto. Esto no puede seguir como si nada. Maltrato, va a venir otra, vuelvo a maltratar y como si nada. Y lo naturalizo, lo hago conducta. Y encima vos entras y te dices, uy, ojalá no te toque tal médica, tal enfermera. Como si fuese que vos vas, no sé, ojalá no te toque tal silla en la butaca del cine. Vos vas a dar a luz tu hijo. Claro. O hija. Entonces es gravísimo. Eso tiene que ser denunciado. Sí. Otro tipo de violencia que se está viendo mucho, pero en este caso para mí es dual, la analizaba y es dual, es la violencia en las escuelas. Hay docentes que son violentos, hay niños que son violentos, adolescentes que son violentos y padres que son violentos. Y cuando te digo padres, es la explicación de lo primero. Claro. Si los padres son violentos, Hijo violento. los niños van a ser violentos, claro, porque no hacen los chicos más que mirarte a vos como un espejo de lo que van a hacer. Sí, sí. Entonces, hay docentes, ya se terminó el puntero en algunas. Creo que no existe el puntero, creo que no existe el rincón, pero ¿sabes qué existe? El dolor y el autoestima, que te destruye la autoestima. Claro. Hay docentes, mira, hay una escuela que voy a dar los datos y cada uno va a sacar sus conclusiones de dónde queda. Una escuela en Avenida Rivadavia, entre Córdoba y Belgrano. Conocidísima. Una de las primeras escuelas de Santiago del Estero, gigante, remodelada recientemente, donde una docente de un área especial le dijo a un alumno que debería ir preso, 14 años, ¿no? Por pésimo. Epa. Vos dices, ja, ellos los chicos. Vos te has puesto a pensar el impacto real que tiene la psiquis. Primero que te lo diga, ya que te lo diga. Segundo, que te lo diga en un grupo donde están todos tus pares. Claro. Y tercero, ¿qué tal si ese chico tiene conocimiento de la ley penal juvenil que entra en vigencia ahora en septiembre? ¿Alguien ha dimensionado el daño de ese docente? Sí, y después los docentes, no estoy justificando, cometen estos abusos, estos excesos. Y después, por otro lado, la respuesta de los padres, lejos de ir a pedir una reunión de padres, lejos de ir a pedir una capacitación donde las asperezas se limen, lejos de hacer una mediación, lejos de conciliar, los padres van y los quieren matar a los docentes. Entonces ahí el docente, ¿qué hace? Colapsado, se victimiza, o bien, a veces injustamente, es atacado por los padres por una nota. Porque los padres también no soportan, claro, ven que los docentes pongan una nota acorde a lo que el hijo rinde o no. Claro. Entonces se ve esa violencia dual. Esto que ha pasado en las escuelas, vamos a prender fuego, ha sido una réplica de lo que ya había pasado en Santa Fe. Ahora, ¿por qué ha pasado eso en Santa Fe? Por una situación de bullying. ¿Por qué no lo han advertido en la escuela? ¿Por qué no lo han trabajado? ¿Qué ha pasado con el gabinete? ¿Qué ha pasado con la familia del menor? Aquí hay situaciones de bullying, aquí en Santiago del Estero hay situaciones de bullying terribles. Yo conozco el caso del hijo de una profesional, que es la cuarta escuela que se cambia. Es la cuarta escuela que se cambia por situaciones de bullying. Bullying de sus compañeros y bullying del docente. Cuando él pedía, por favor, no ser mencionado con el apellido paterno porque está judicializado el tema de la supresión del apellido por un presunto caso de abuso sexual. Parece que ha sido peor porque era llamarlo constantemente con el apellido paterno. Como a propósito. Como a propósito. Entonces vos te imaginas que si vos sabes que al chico lo daña eso, se ha comunicado desde el juzgado, cuando no hubiera hecho falta, con que la madre diga o con que muestre que está judicializado el tema era suficiente, desde el juzgado han tenido que intervenir la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y seguía la escuela repitiendo este patrón, se tuvo que cambiar. Y sí. Entonces ese chico ya va con la autoestima destruida, ya va a la defensiva pensando que cualquiera lo va a atacar, ante la mínima reacciona, entonces es él el problemático. Claro.
Entonces se torna todo como un torbellino que termina en un hilo finito donde todos terminamos arrastrados de una u otra manera. La psicóloga que tiene que hacer el informe, el poder judicial que tiene que avisarle a la escuela que no te escucha o que te escucha pero la maestra no entiende, los padres que se enojan porque el chico reacciona, el chico que tiene que llorar a escondidas porque ya la madre no sabe qué hacer, pero yo hablo en la escuela, pero paremos. Claro. Paremos, alguien tiene que poner límite en esto. Alguien tiene que poner... También soy una convencida de que toda la violencia que estamos viviendo, hasta en el tránsito, Sí. es una escalada de violencia que se ha incrementado por la crisis económica que ha generado estados terribles de ansiedad, de incertidumbre, ha aumentado la tasa de suicidios, ya no se reconoce si es por consumo problemático, si es franja etaria. Fíjate que hay algo muy llamativo, que son los suicidios en las fuerzas de seguridad. Sí. Que antes, no sé si pasaba, pero no se veía. Hoy se ve. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Situaciones de violencia tales como la que la narraba el otro día Fernando, de un funcionario de guardia cárcel, de seguridad, Sí. que es irrumpido en un organismo público, una obra social del Estado. Eso es gravísimo. Claro. Pero también es gravísimo que lo hayan llevado a ese extremo. Sí. O sea, es gravísima la reacción, pero es gravísimo todo lo que ha tenido que atravesar para llegar a esa reacción. Y te hablo con conocimiento de causa, porque según tengo entendido, esta persona que ha reaccionado de esta manera tiene un hijo con una discapacidad. Claro. A mí me gustaría, no me gusta victimizarme porque yo soy una convencida que si a mí me ha tocado tener una hija con discapacidad es porque alguien, Dios, el universo, no sé quién, considera que era la mejor madre que le podría haber tocado a su hija. Claro. Y no lo digo de soberbia, ¿no? No lo veo como una cruz, que, ay, pobrecita yo, que de mí. No. Yo creo que, no sé si otra madre se hubiera ocupado como me obsesiono yo con ella. Entonces, que te lleven a ese extremo. Sí. Y yo no sé si no hubiera reaccionado igual. Claro. No me voy a hacer la políticamente correcta. No. Porque yo a vos fuera de aire siempre te cuento el padecimiento que te llegó a contar hasta cómo tengo ampollas de hacer trámites y papeles. Claro. Trámites y papeles, padecer para conseguir medicación con los recortes que hay. Entonces, te llevan a esos extremos. Y también es importante que recordemos que las personas que tienen familiares, hijos sobre todo con discapacidad, nuestro sistema mental, nuestra salud mental es equiparable o comparable con un soldado en la primera línea de guerra. Claro. Tu estado es de hipervigilancia permanente. No tienes tiempo de descansar, salvo que cuentes con la dicha, la fortuna de tener quien te ayude, lo cual es mi caso. Por eso pude estar hoy haciendo esto. Sí. Una vez un médico me dijo, ahí está el prototipo. Yo me fui a una consulta y estaba el prototipo de las madres de niños con discapacidad. Rodete, bandolera y ropa de gimnasia. Y esto no es descuido, todo tiene que ver con todo. Yo desde que me han dado el diagnóstico, yo sé que tengo que tener mis 2 manos libres. Seguro. Porque salgo con mi hija, hace una crisis, la tengo que asistir, o se me puede ir a la calle y puede pasar cualquier cosa. Desde que me han dado el diagnóstico no uso una cartera. Y no es algo que estamos hablando, una trivialidad, algo fashion. Te estoy hablando de hasta mirar en qué impacta. Y últimamente ya no salgo sola. Claro. No salgo sola porque temo no poder levantarla, no poder manejar su situación. Por suerte son cada vez menores las crisis. Son una cada. Pero me he quedado sin seguridad. Seguro. Entonces vos te imaginas que pagar las terapias de tus hijos es carísimo. No, vamos a entrar a debatir con las obras sociales, pero en resumen, la mayoritaria que tenemos todos te cubre X. Te cubre, vamos a decir, 10,000.
Y el nomenclador nacional es 25. Entonces los 15 restantes lo tienes que poner vos en Claro. una terapia. 15 en una, 20 en otra, no te queda. Bueno, entonces al mismo tiempo te dicen que vos hagas terapia para contener. ¿Cómo harías? Ahí está. ¿Cómo harías? Mm, Entonces vos vas colapsando y pasa lo que ha pasado. seguro. Entonces, toda esta escalada y este nivel de violencia también tiene que ver con la situación económica, con lo difícil que te hacen todo. Ujú. Tribunales mismo te hace difícil la vida. Tribunales mismo. Mm. Yo tengo un amparo que ahora en octubre voy a llevar una torta y le voy a festejar el cumpleaños hace un año. Mire usted. No es un amparo que pedí para hacerme una cirugía estética. Mm. Es un amparo por discapacidad. Lo tengo parado. Mire usted. Yo que soy abogada. Mm. Yo que tengo los medios, yo que he podido hablar a un colega que me haga porque causa propia no es sano hacer. Ujú. ¿Qué pasa con la mujer, vamos a suponer, de las tinajas? De ahí veremos, que no tiene acceso ni siquiera a una obra social. Ni acceso ni conocimiento que pueda hacerlo. Hay mamás que no saben cómo hacer el carnet único de discapacidad. Ahí está. Que otro día me gustaría que hablemos de eso. Ujú. Hay mamás que confunden que si hacen el carnet le quitan la asignación Y es todo lo contrario. y que si hacen el carnet Ujú. no pueden acceder a una pensión y si tienen pensión les va a tocar tal o cual obra social. Ujú. Hay un desconocimiento terrible. Ujú. También hay mamás que en el proceso niegan, Ujú. tienen terror a ir a una consulta y que les den un diagnóstico, pero Sí. créeme que en la vida, yo soy una convencida, no para los casos solamente de salud, yo soy una convencida que en la vida es preferible la cachetada de una verdad a la Ujú. caricia de una mentira. Seguro. Mm. Eh, Y la otra también, Caro, es que tanto madre y padre asuman el diagnóstico del hijo, ¿no? Del niño. Sin asumir su condición, no se lo puede ayudar tampoco, ¿no? no lo puedes ayudar. Y segundo, hay un gran margen de parejas que se terminan separando Sí. justamente Al no asumir lo que está teniendo su hijo, ¿no? por no asumir, porque no tienen las horas de descanso necesarias, Ujú. porque las crisis no son previstas, son imprevisibles, Sí, sí, sí. porque los cambios de planes, vos no puedes programar una salida porque vos no sabes cómo se va a encontrar tu hijo en ese momento. Sí. Te hablo en el caso del autismo, vos tienes que anticipar lo que vas a hacer Ujú. para que el chico no te haga crisis, tienes Ujú. que reprogramar las terapias, Ujú. salir de una terapia que no te coincida con la otra porque al mismo Ujú. tiempo el chico se abruma. Sí. Si va a una escuela normal con integración, Ujú. coincidir una integradora que sea empática y también te entienda. Sí. Ujú. Eh, Es todo un tema. es la típica que los astros se alineen y bailen tarantela. Una cosa así. Algo así. Una cosa así. Yo aquí no, en cuanto a la discapacidad, yo no me victimizo. Creo que falta muchísimo por avanzar. Sí. Muchísimo. Eh, creo que tenemos una ley, pero que la ley no se cumple, que es lo más doloroso. Ujú. Y creo que la salud mental de las personas a ver, todas las personas sabemos que nos vamos a ir de este plano. Ujú. Ayer me he ido a ver el espectáculo, el show que ha hecho la Ujú. presentación Noelle Pase, Ujú. que es una Ujú. medium, y he preguntado quién tenía miedo a la muerte. Ujú. Y la mayoría levantó la mano. Yo creo, no es que por hacerme la superada, yo no le tengo miedo a la muerte. Ujú. Porque yo sé que es algo que, así como he nacido, voy a morir. Algo natural. Es algo inevitable, además. Inevitable, sí, sí, sí. Creo que la mayor parte, en realidad la Ujú. gente se confunde. Yo creo que el miedo está en la incertidumbre, no saber cómo y cuándo. Ujú. En ese cómo y cuándo es Ujú. donde se empieza a llevar a cabo esa rumiación Ujú. mental. Pienso. Y peor es cuando vos tienes un hijo con discapacidad, porque ya cuando tienes un hijo que no tiene una condición de discapacidad, ya te preocupa saber qué va a ser de él. Ujú. ¿Te imaginas la rumiación mental, que es lo que Sí. le llaman los psicólogos, Ujú. cómo se incrementa en tu salud mental, por ende en tu salud física, Ujú. en tu salud emocional, en tu rendimiento laboral, Ujú. porque te afecta en tu Claro. rendimiento laboral? Y sí. Entonces, ¿te imaginas lo que es, cómo incrementa, cómo te Ujú. termina dañando? Sí, sí.
Y lo difícil que es acudir a Ujú. profesionales especializados del Sí. área de la salud que te contengan. Ujú. Que te contengan en el momento adecuado, que Ujú. te den la contención y la orientación y la medicación También, hasta que le ajusten perfecta la al medida. niño. Pero ¿y a vos Claro. como padre? Y ¿Quién te sí, contiene? nadie, Un día nadie, tendríamos nadie. que hablar de quién cuida de Sí, los que sí. cuidamos. Exactamente, ¿no? Sí, sí. Y nosotros hablamos de la parte humanitaria de los padres, pero también tenemos que hablar, claro, de la otra etapa, la otra mirada de hay padres que tienen su condición de discapacidad de su hijo y lo usan por venganza hacia su A expareja, ver, hacia la mamá o hacia el papá y lo tienen al niño de rehén. mira, el tema de la violencia vicaria, que es lo que vos Ujú. estás, es el Sí, nombre sí, sí. técnico de la violencia Ujú. vicaria, ya de por sí en niños que no tienen condición de discapacidad es gravísimo el Sí. daño que le causan a la psiquis del niño. Ujú. Pero mucho más grave es cuando estamos hablando de un niño o niña o adolescente en condición de discapacidad. Ujú. Porque siempre, normalmente, en un 90% de los casos, es la madre. Y es la madre la que está en este estado que te digo de hipervigilancia, Ujú. de soldado en la primera línea de guerra, Ujú. en la que necesita contención. Y vos te imaginas que una pareja o expareja encima de ese cuadro que te acabo de Ujú. describir venga Sí, sí. y le haga la vida imposible, o sea, se le sume como un problema más Ujú. al que ya tiene, del cual ocuparse permanentemente, porque esto de la discapacidad no reconoce feriados, no Sí, sí, reconoce sí. fin de semana largo, es Ujú. 24/7, Ujú. y que Sí, vos sí. tengas el progenitor, cuando vos piensas que ese progenitor te va a servir de soporte, te va a aliviar, y que encima venga y se te sume o te sume problemas Ujú. extras de la discapacidad o lo use al menor Sí, sí, sí. para generarte problemas. Ujú. Mira, el otro día hablaba con un psiquiatra, el doctor Budeguer, le escribí porque me pareció Ujú. muy interesante el texto, después te lo voy a compartir, Ujú. del síndrome de Munchausen. Ujú. El síndrome de Munchausen originariamente era un síndrome de personas que se separaban, Ujú. una pareja. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo, tu esposa, vamos a suponer, me Ujú. separo de vos, Ujú. paso a ser tu ex esposa. Ujú. Entonces, ¿qué hago? Me empiezo a enfermar Ujú. para llamar tu atención. Claro. Bueno, ahora, lamentablemente, el síndrome de Munchausen se ha trasladado a los niños. Mira usted. Ujú. El padre o la madre que tienen ese tiempito, que tiene el cuidado Ujú. personal, que tiene, digamos, el régimen comunicacional con el menor, Ujú. le da lo que no le tiene que dar, en Ujú. un caso de niño diabético, no Ujú. le da la medicación que le corresponde en Ujú. otro caso. Entonces, ¿qué logra con esto? Ujú. Generar un cuadro de enfermedad que le genere a la madre o que le Ujú. provoque a la madre Ujú. un estado de estrés emocional y que la haga depender de volver a estar en contacto con el progenitor usando su hijo o hija. Claro. Ujú. Después te lo voy a compartir el artículo. Bien, bien, para que lo leamos aquí, sí. Después te lo voy a compartir porque ya me parecía grave de los ex esposos, pero Ujú. ya que usen al chico, que usen al chico. Yo lo había visto en una película Ujú. y dije, bueno, es ciencia ficción. No lo Ujú. tenía identificado como síndrome Munchausen, con un Ujú. nombre científico. Mire usted. Pero también hay casos, Caro, que hay progenitores varones separados de la madre y como que no asume la separación y lo usa al niño de rehén para que su expareja no pueda rehacer su vida, no pueda volver a entablar otra relación. Lo usa al nene como inventando, que comúnmente en la jerga Sí, judicial son falsas sí, la denuncias, falsa por denuncia. Sí, abuso, por golpes, sí, por de todo. sí. ¿Mm? Pasa que, bueno, a ver, en el tema de las falsas denuncias, si bien el porcentaje es menor, Sí. dicen los que está, a ver, Ujú. está la biblioteca dividida. Ujú. Están los que dicen que no puede agravarse la pena por la falsa denuncia Ujú. y están los que dicen que se tiene que agravar la pena por la falsa Sí, denuncia porque arruina vidas. claro, Los dos casos son reales, ¿no? claro, sí. Los dos, Porque o sea, no muchas... es que me quiera poner en el rol de medio y políticamente correcta. Ujú. Te voy a decir que hay denuncias que son reales y que no prosperan Ujú. por X motivos. Ujú. Ujú.
Y hay otras denuncias que son falsas, Sí. que también prosperan por X motivo, Claro, por influencia o por el famoso, le tengo que creer para que no pase lo que pasó en tal lado, le tengo que creer. Y claro. por las dudas, Ujú, y en esto sí comparto con un colega, ujú. la privación de la libertad se ha convertido en una regla y no en una excepción. Claro, justamente eso te quería decir. Hay muchos inocentes que ha involucrado pareja de la actual, de su ex mujer, Por supuesto, denuncia de por supuesto. violencia, denuncia Ahora de yo abuso. pregunto, Y la Álvaro, mujer está denunciada. ujú, Si esa mujer estaría en pareja con otra persona, yo te aseguro que el que está actualmente no estaría, sería la otra. Porque no es ni siquiera contra la pareja, es contra cualquiera que esté a la par. con la mujer con la cual yo me he separado, pero yo sigo mi mente considerando que es un objeto mío, Claro. de mi pertenencia. Y ahí volvemos para atrás, mucho para atrás, Ujú, donde los hombres, ujú. cuando enumeraban sus pertenencias, enumeraban el ganado, Sí, las herramientas, los niños y la esposa. claro. Entonces Ujú, ahí tenemos que volver a los orígenes de cómo se origina la claro. violencia de género. Ujú, Entonces es una forma, aunque no les guste, es una forma de violencia. ujú, Combinando la violencia vicaria, utilizando al niño, utilizando las falsas denuncias, sí, sí. que no solamente, y aquí sí comparto en que te arruinan vidas, Ujú, le arruina la vida de la madre y le arruina la vida de la madre con todo su entorno familiar y le arruina la vida de la persona que está ahí acompañándole a la madre, intentando rehacer su vida, ujú. intentando hacer un soporte emocional para esa madre que está colapsada, Sí. Emocional y económico también. emocional y Ujú, económicamente, claro. Ujú. y que, como dicen los chicos, se la tienen que comer de arriba. Exactamente. O sea, Y se como está... decías vos, que el método que está usando hoy en día la justicia, en donde que te pueden privar de libertad por unos días, no pasarse los 30 días, 45 días y por ahí mucho más, que al final de cuentas, por cuestiones de averiguaciones, de datos, de pruebas, caen en la nulidad, pero ¿quién te saca ese mes y medio, 2 meses que está detenido? ¿Quién te saca los 2 meses y medio? Ujú. ¿Quién te devuelve el dinero que has gastado? ¿Quién te devuelve el cuadro de salud de tu familia que se ha Sí, angustiado? El tuyo sí, mismo que sí, se sí. puede haber agravado por haber Claro. estado detenido. Ujú. ¿Quién le quita a esa madre el estrés de haber vivido una detención sin saber, en el caso de que si tiene un hijo sin la condición de discapacidad, Sí. cómo está su hijo? Y mucho más, si tiene un hijo en condición con discapacidad, de repente, la persona que es la persona de su apego, digamos, Claro, o la persona en la que se aferra, que son Ujú. normalmente las madres, claro. no verla de un día para el otro. Y claro, y también, Vos te imaginas que mira, a un chico con discapacidad, ujú, vos le tienes que anticipar todo. claro, Vos le tienes que anticipar con tiempo, vamos a ir al súper, con tiempo vamos a ir a un cumpleaños, mostrar ropa que ujú, se va a poner, porque ellos procesan de otra manera. ujú, No te digo que está bien o está mal, procesan diferente. claro, ujú, ¿Vos te imaginas no verla a su madre de un día para otro? mm, ¿Quién ¿Quién mide el daño que se le causa con esa falsa denuncia? ujú, Que ese menor se vea privado de la noche a la mañana de su madre. Eso por un lado, por el lado materno. Y ujú, por el lado de la pareja, ¿quién mide el daño que se le causa? De la privación de libertad, de si tiene un cuadro de salud que se agrave, ujú, del daño que causa la familia por la ujú, incertidumbre, claro. de los aprietos económicos a los que somete para contratar abogados, Y también y de la mancha que queda en el buen nombre y honor, porque claro, por más, y esto, Roberto, es lamentablemente ujú, así, por más mm, que tengan un sobreseimiento las personas acusadas, ujú. tengan un sobreseimiento de 100 y con que le quede en la duda 3, ya te han arruinado, Es la famosa condena social. ya te han arruinado. Exactamente. Ya va a haber alguien que te diga, che, vos sabes que, El que pasa por ahí ha estado metido en esto, hecho esto. fíjate por Encima qué. las carátulas que usan hoy en día son bastante fuertes. Si lo denuncian por un abuso al niño, lo primero que la fiscalía pone eh, corrupción de menores. ¿Mm? Presunción de corrupción de menores. Semejante causa. Sí, pero cuando va una mujer, me ha pasado, con el tabique quebrado Ujú, y ponen por supuesto hecho de ujú. violencia de género. Supuesto. Supuesto.
Ahí suponen, en nosotros es una certeza. Bueno, ahí está la contradicción, ¿no? Yo creo que muchos de tus colegas dicen lo mismo, ¿no? Sí, yo en eso coincido. La privación de la libertad tiene que ser una excepción, no una regla. Aquí una regla por las dudas. Claro. Por si las moscas. Mira, yo creo que la ley, yo creo que lo que ha pasado con Lucio Dupuy y la ley Lucio Dupuy es como tirar la moneda. Ha jugado a favor y ha jugado en contra. Ha jugado a favor en que sí han estado más alertas los dispositivos para proteger a las infancias. Y ha jugado en contra para los adultos en decir, todas las madres son malas, todos los padres son malos, todas las parejas de los padres, de las madres son abusadoras, todos son violentos. No es así. Claro. En la generalización es donde se producen los daños mayores y los daños irreparables. Claro. Porque sabes que la persona que está privada por el solo hecho de ser pareja de una mujer de la cual una persona que seguramente necesita un tratamiento psiquiátrico, porque no asume que esa mujer ya no es su esposa y nunca fue de su propiedad, entonces esa persona que ha estado detenida por esta denuncia que hace este ex marido, ex pareja, ¿quién le devuelve el tiempo perdido? Y la persona que no está la denunciada, chacho, por la vida. Claro. Ahí sí comparto el tema de las falsas denuncias. Yo creo que la ley no está mala, pero ¿sabes qué? Hay que saber aplicarla. Ni siquiera hay cositas que deberían ajustar. Hay garantías que les deberían dar a las víctimas, porque las víctimas verdaderas, ya tienen miedo de denunciar un hecho real. Vos te imaginas si encima le dice el que te ha golpeado o el abusador, por cuestiones X puede quedar en libertad. Porque yo te pregunto a vos, y todos sabemos, ¿cuántas personas inocentes hay en la cárcel? Claro, muchas. ¿Y cuántos culpables están libres? Muchísimos. Yo te pregunto otra cosa. Si vamos a la cárcel y hacemos un censo, la cárcel está llena de pobres. Sí. Que no tienen acceso. Sí. Los que tienen dinero acceden a un buen abogado. Los que tienen dinero consiguen una domiciliaria. Los que tienen dinero se declaran inimputables. Y sí. Entonces, hay muchos casos que pululan hoy en día en las esferas judiciales por aquí supuesto, en nuestra provincia. Y también el tiempo que la persona que es inocente debe esperar por los famosos plazos procesales y las benditas apelaciones. Los pasos procesales son 30 días, como dice por ley, ¿no? Para Sí, averiguar, investigar, para saber si las pruebas son fehacientes. No 45 días. Bueno, pues pueden ser hasta 6 meses. Ah, bueno. Yo he tenido el caso de un cliente, no voy a dar el nombre. Por supuesto, por la situación que está atravesando particularmente. Que ha estado 6 meses, no solo que estos 6 meses, sino que en esos 6 meses ha tenido que trabajar, dejar de trabajar con lo que implica, porque no es que hacía un trabajo que lo podía hacer otra persona, hacía un trabajo asistiendo en salud mental. No sé si me hago entender. Sí. A ver, las personas que asistimos a terapia, y cuando lo pensamos 1 y 1000 veces antes de cambiar terapia o psicólogo, porque sentimos que nuestro sostén, nuestro apoyo está ahí. Claro. Vos te imaginas que de repente yo no pueda acceder a mi psiquiatra, a mi médico, a mi psicólogo, porque está detenido. Primero ya me queda la duda, ¿a dónde iba yo? Primero. Claro. Segundo, he estado no 30 ni 45, 6 meses detenido. Mira usted. 6 meses. En el ínterin se agarró sarna, porque nadie tampoco cuenta lo que pasa en las comisarías. Que son alcairías. Que legalmente no están habilitadas. Están habilitadas por 3, 4, 10 días. Hasta que te averigüen los antecedentes. 15 días. Pero no después como centros de detención. No, y hay muchos casos, como dices vos, Caro, que están 6 meses. Hay algunos casos que están más de 1 año. Sí. Hay casos... Y con preventiva, Caro, ¿no? Sí, en el mejor de los casos con preventiva. Hay otra gente, hay otros detenidos o detenidas, que es mayor el tiempo que han estado sin la audiencia al tiempo que le hubiera correspondido en el caso de ser culpable en la audiencia.
Claro. No sé si me hago entender. Sí, sí, sí. Vamos a suponer, en la audiencia le hubieran dado 180 días, una prohibición de acercamiento y una tobillera. Bueno, aquí estos 6 meses detenido. O sea, está el mismo plazo detenido que el que le hubieran dado en la audiencia. Encima, después, saliendo de ahí en la audiencia, tiene que estar otros 6 meses con una restricción. Cuando ya la cumple la pena aquí. Claro. También muchos preguntan, y bueno, ya te tengo aquí a mano, muchas veces las falsas denuncias se salen y se ven y se notan que por una falta de mérito. Porque muchas veces no entiende cuando te dan el falta de mérito por X causa. Es decir, no han encontrado una prueba que diga que hayas hecho eso. Sí. Pero los jueces te mandan o sales tanto la pareja como su actual pareja y como la mamá o papá del niño sale con una restricción. Sí. Y sale con una prohibición de acercamiento. Claro, entonces digo, no es contradictorio. Si hay falta de mérito, no hay prueba. Pero ¿por qué hay la restricción? Y eso bueno, no entiendo. Hay que ver los fundamentos del fallo. No puedo ser tan irresponsable de decirte hay que ver los fundamentos del fallo. Que es contradictorio. ¿O será pedido de las personas que haya denunciado? Por más que no tenga la razón, por más que haya hecho la falsa denuncia. Yo también puedo pedir tantas cosas, pero de ahí a que me asista el derecho de que me concedan. Pero claro, vos también dices que hay muchas cosas que los mueven y hay resoluciones que los mueven de esa forma. Mira, hay resoluciones que los mueven de esa forma. También hay todo lo que te decía de la ley Lucio, hay todo un temor de los funcionarios judiciales, como me decía un cliente, pasa que no le quieren pifiar, me decía un cliente, porque es el mismo término. Hay un temor de decir, si no me apego exclusivamente a la denuncia, lo pongo en riesgo al niño y voy a incumplir mi deber. Entonces prefiero pecar por el exceso contra el adulto y la sobreprotección del niño. Y ahí la verdad que lo único que están dañando es el niño, ¿no? Claro, porque ha habido casos, Caro, que cuando te detienen porque es una causa penal y esa pareja está peleando por el cuidado personal en el juzgado de familia. Sí. Cuando la jueza de familia se entera de lo que ha sucedido en la etapa penal, dice, ¿cómo puede ser más si el niño tiene una discapacidad? ¿Cómo puede ser si han detenido a la mamá o le han detenido al papá que haya estado a cargo de ese niño? ¿En qué cabeza cabe que lo hayan detenido a la madre y le hayan dado restricción y pedido que tenga otro domicilio a la madre para poder salir en libertad? Bueno, ahí volvemos a lo mismo. Volvemos a lo que yo siempre he planteado. Es como que no se conectan, no están trabajando en conjunto, que no tienen por qué hacerlo, pero sí creo que debería haber un juzgado multifuero. Eso sí creo que debería haber un juzgado multifuero. Vos no puedes tener una denuncia penal donde te acusan por abuso sexual y en el juzgado de familia tener homologado un cuidado personal. Y por los mismos protagonistas. Y por esta denuncia penal, este cuidado personal cae, el niño deja de tener contacto con la madre y peor agravado si es un niño en condición de discapacidad. Sí. Hasta tanto, una madre que no está condenada, ¿no? Claro. Estamos hablando de una madre que está denunciada. Que tiene falta de mérito. No, vamos a suponer la instancia primigenia que está denunciada. Sí. Ya es gravísimo que por el solo hecho de la denuncia la detengan y le impidan el contacto con este niño con discapacidad, primero. Sale la sentencia de falta de mérito y encima, en lugar de restablecer inmediatamente el vínculo, le ponen restricción. O sea, la revictimización. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Si es domicilio alternativo, quiere decir que no viví con ella. Claro. Es lo mismo. Traducido es lo mismo. Y no te fijas en el tiempo, le dice, hasta que sea analizado su comportamiento por una jueza de familia. Bueno, a ver, dos hechos. El perjuicio al menor inicial y el perjuicio posterior al menor. Eso en cuanto al menor. Sí. Y en cuanto a la madre, que ha obtenido el cuidado personal porque ha acreditado que estaba en condiciones de tener el cuidado personal y la otra persona no ha podido acreditar que tenía las condiciones, por algo se nos otorga a la madre. Y cuando digo por algo, no es porque es la madre, porque no siempre se lo otorgan a las madres, porque volvemos a lo mismo, no todas las madres son buenas. Claro.
En este caso hay que acreditar que yo estoy en condiciones de brindarle a mi hijo las mejores condiciones de vida y de seguridad para garantizar el interés superior del menor. Y cuando hablo de interés superior del menor no es un término, engloba muchísimas cosas que algún día lo vamos a desarrollar. Entonces, yo como mamá tuve que acreditar que estoy en condiciones. Resulta que la otra persona, al haber perdido el cuidado personal, al no seguir considerándome de mi propiedad, decide, por motu propio, va y denuncia. Y los jueces, en resguardo del menor y por este exceso de protección y de miedo que tienen a equivocarse, por las dudas, hacen la detención. Vamos a suponer que hasta la detención esté bien. Pero ¿por qué tanto tiempo para averiguar o para dilucidar la verdad cuando el niño, hay casos donde los niños han ido a la cámara GESEL y han contado que no ha pasado nada? Y tampoco me puedes decir que es un niño que está, digamos, influenciado, porque a mí no me gusta hablar del síndrome de alienación parental, primero porque no existe, que está influenciado por la madre. Si la madre ha estado detenida, ¿cómo haría? Y si además nunca ha impedido el contacto con el padre, la madre tenía el cuidado personal, que vamos a explicar a la gente la tenencia, pero tenían régimen comunicacional amplio con el padre. El padre lo podía ver todas las veces. Entonces, ¿cómo esa madre puede haber influenciado? Pero ¿y cómo este padre sí ha podido influenciar para ir a hacer la denuncia? Que se le cae cuando el niño va en la cámara GESEL, pero mientras tanto la madre sigue detenida. O sea, mira lo injusto que es todo. Exactamente, sí. Y otra cosa que es muy injusta. Y no vemos la parte psicológica del niño, por más que tenga su discapacidad. Ese niño va a tener el síndrome de culpa por haberla metido presa tanto a la madre o al padre. No, depende del caso, porque hay muchos chicos que tengan su... Mira, yo creo que el síndrome de culpa ni siquiera va a ser del niño, ¿sabes? ¿De quién va a ser? De la madre, por haber pensado... Primero, por haber pensado que capaz que he hecho mal separándose. Por haber pensado que capaz que he hecho mal intentando rehacer su vida y buscar una ayuda. Y encima la culpa, porque por su relación ha complicado a su pareja nueva. Yo creo que la peor parte se la lleva la madre. Seguro. Sí. Porque además nadie te quita semejante mote. De que vos como madre que tenías el cuidado personal no has ejercido el cuidado debidamente. Claro. Que después queda obviamente desbaratado, termina una falta de mérito, pero ¿y en el mientras tanto? Sí. Y en el mientras tanto la otra persona ¿qué hace? Chocho de la vida. Claro, como si nada, el que denunció como si nada. Entonces, en ese punto sí me parece importante. Y hay puntos que no tocamos, claro, que hay en el intermedio antes de llegar a la denuncia. Si vos no me das al niño, te voy a denunciar, no vas a ser feliz. Bueno, todo eso lo hacen. Eso es hostigamiento también, ¿no? Eso es violencia. Claro. Es violencia psicológica. Sí. Es violencia psicológica. Está la violencia económica, la típica que... Doctora, yo no le voy a pasar porque ella no me lo deja ver. ¿Y quién te ha dicho a vos que vos pagas que es una entrada de cine? Claro. Si no puedo ver la película, no te pago. Vos tienes que cumplir con el deber alimentario, pasar la cuota y hacer lo que corresponda en los juzgados que corresponda por impedimento de contacto, querido. O sea, esto es así. No es una cosa por otra, ¿no? Claro, no es que estoy pagando una entrada al teatro. No me deja ver, bueno, no pago. O por ahí poner la excusa... que te pague tu pareja por no usar una palabra grosera, que comúnmente dice. O yo no te voy a dar plata para que vos no gastes con tu... Ajá, así. Como si fuese que... Primero, como si fuese que las cuotas alimentarias en Santiago son... elevadísimas. Sí. ¿Has visto que te dice que tiene que respetar el índice de canasta básica? Yo me imagino la canasta de mí. Ni esa puedo comprar con lo que me pasarían de cuota. Y sin embargo, hay niños... que se encariñan con la actual pareja, tanto puede ser de la madre o porque lo ve perverso a la otra parte, al otro progenitor lo ve perverso. Seguramente los que tienen chicos con condiciones de autismo, de discapacidad, son las almas más puras que yo conozco. Sí. Yo tengo mi hijo y mi hija, y yo lo veo a mi hijo, es más especulador, más calculador. Ella, vos le puedes ofrecer lo que quiera, pero ella se va a ir con quien ella siente que la quiere de verdad. El amor puro. Quien la quiere de verdad, quien le ofrece su cuidado. Y a veces no coincide que sea alguien de la familia, ¿no? Sí, no necesariamente, coinciden. Claro. No coinciden. Entonces vos ahí te das cuenta
que son tan puros, Sí. son tan puros, que aparte cómo cómo una madre va a poder influenciar en un hijo y decirle querelo a Juan porque es mi pareja. Si ese niño también tiene contacto con su padre. Claro. Y ojo, son tan perversos los que tienen el contacto, no voy a decir ni padre ni madre, porque también hay mujeres perversas, que usan el tiempo, que en lugar de compartir ese tiempo del régimen comunicacional, usan ese tiempo para sacar información y hacer todo el entramado de lo que posteriormente va a ser la falsa denuncia. Que, a ver, continúa siendo violento. Son violentos desde el inicio, cuando no quieren pasar la cuota, son violentos cuando imponen sus tiempos, son violentos cuando usan al chico para armar un relato falso, y son violentos cuando encima, estando detenido una de las partes, siguen agregando leña al fuego, siguen agregando condimentos. Sí. Eso en cuanto a las personas, a las partes, digamos, a los legitimados a hacer la denuncia y demás. Pero ¿qué pasa con el Estado cuando los plazos para el Estado son muy relajados, a fuego mínimo, y para el que está detenido es a fuego máximo porque tu cabeza no para, porque vos no sabes, sin contar lo que te puede pasar adentro? Y sí, sabiendo que no has hecho nada. Sin contar lo que te puede pasar adentro, que ya lo hemos hablado primero. Sí. Yo digo, claro, te pregunto esto vos como abogada, que seguramente habrás tenido algún episodio de esto o te ha tocado algunos casos que la jueza le pregunta al niño, ¿lo quieres ver vos a tu mamá o a tu papá? Y él le dice, sí o no. Ese derecho del niño, ¿le hacen valer a la hora de salir la resolución final de un cuidado personal? Todas las convenciones internacionales que tienen carácter constitucional y que tienen supremacía constitucional, por ende deben ser respetadas, una dice que el derecho del niño a ser oído. Ahora, el derecho del niño a ser oído, sí. Ahora, yo aplico lo que el niño me ha dicho, yo tomo en cuenta lo que el niño me ha dicho, porque el niño está ejerciendo el derecho, yo lo estoy escuchando. El niño está siendo oído. Ahora, lo que el niño me ha manifestado, ¿lo plasmo en una resolución judicial? Esa es la pregunta. Yo te voy a contar un caso emblemático y que me saco el sombrero con un juez de Añatuya. No me acuerdo en este momento, lamentablemente, el nombre del funcionario. Es una pena, porque la verdad que una clase magistral. Te sitúo en el caso. Una madre de 2 hijos, actualmente en la nena 14 años y el niño 8, se separa la pareja y la madre decide viajar a Buenos Aires por cuestiones laborales, llevándose solamente a la mayor, que sería la nena. Dejando, no la juzgo, ella sabrá sus motivos, dejando al niño varoncito de 3 años al cuidado del padre. La madre cumplía su rol de madre manifestado por ella, mandándole regalos y haciendo videollamadas, y cuando podía, lo venía a ver. El padre cae detenido por transportar droga. Viene la madre enterándose de Buenos Aires a recuperar su hijo. Después de un tiempo. Y 8 años, calcula, le dejó a los 3. 8, bien. El juez, con muy buen tino, lo cita al menor. Lo cita al menor con la defensora, se graba la audiencia. Le cuenta la situación procesal del padre, es decir, le cuenta la pena en expectativa que el padre podía caberle. También le cuenta que estaba su mamá biológica con su hermana, las condiciones que ellos tenían de vida en otra provincia, lo que él podía acceder yéndose con su madre biológica, mejorar su calidad de vida. ¿Sabes qué manifestó el niño? Que prefería quedarse con Mónica, por decirte, que era la pareja del padre, porque era quien lo bañaba, quien lo llevaba a la escuela. ¿Qué hizo el juez? Denegó el cuidado personal a la madre. Criterio propio. Ese juez sí aplicó el derecho del niño a ser oído. Claro. Y lamentablemente muchas veces no son aplicadas. En el caso que pasó de este niño, que viene la madre, no me acuerdo dónde fue, que viene la madre con su pareja, que la madrastra lloraba a mares en la tele, porque lo habían perdido, a golpes. En ese caso, si el niño hubiera sido oído, como ha sido oído ese niño de Añatuya, el cuidado personal se lo hubieran dado a la madrastra. Claro.
Sin lugar a dudas. Y hoy el sí. niño estaría vivo. Ángel creo que se llamaba. Ujú. Entonces yo a este juez me saco el sombrero. Me saco el sombrero. Mm. Y encima para completar de tener paz en la decisión que el juez había tomado, cuando se le comunica la resolución judicial a la madre, Ujú. primero que se le pregunta dónde estaba, porque vos te imaginas, Ujú. a mí me privan, pasa esto, la familia paterna lo tiene a mi hijo, yo vengo de Buenos Aires, Ujú. yo me atrinchero en el portón mínimo, me encadeno hasta que me lo Ujú. dejen ver por lo menos. Claro. No, bueno, ella para evitar problemas se vino a vivir a 20 kilómetros de la localidad en el interior. Ujú. Bueno, vamos a suponer que es una persona que no le gustan los problemas. Ujú. Cuando le da la resolución judicial al juez, y bueno, de última, si es lo que ha decidido, decidido. Y se fue. Entonces, ¿sabes qué? He dicho ahí, qué bien que ha hecho el juez, porque si ella ha reaccionado frente a esto así, Ujú. yo no sé qué vida le hubiera deparado allá, en otra provincia, Claro. con ese tipo de madre, Ujú. que ya lo había dejado a los 3 años, que venía una vez al año a verlo Ujú. con llena de regalos, parecía Papá Noel. Ujú. Pero los chicos no necesitan eso, los chicos necesitan tiempo, cuidado, atención, Cariño. cariño, escucha, Ujú. Y buen trato. ¿entiendes? Ujú. Entonces este juez para sacarse el sombrero. Ahora, ¿todos los jueces hacen lo mismo? No, te estoy contando de este caso porque es la excepción a lo que debería ser la Ujú. regla. Claro. Lamentablemente, Ujú. y mira, hemos empezado hablando de violencia y todo lo que hemos hablado termina siendo violento. Claro. Todo lo que hemos hablado termina siendo violento. Ujú. La justicia, en su afán de De imponer aplicar justicia. en su afán de aplicar, yo Ujú. siempre digo en las capacitaciones y las charlas de que voy en el interior, Ujú. empiezo diciendo que el derecho es la norma, lo básico, que el derecho es la norma y la justicia es un valor. Entonces lo Ujú. que para mí es justo, para vos va a ser injusto. Claro. Pero hay casos donde se pasan. Mm. Hay casos donde está bien, es justo que esté detenido, pero no todo, no 6 meses. Es justo Claro. que esté detenido porque no una averiguación de antes, por una denuncia, que yo no sé si es real, pero una averiguación de antecedentes, escúchame, que va en tortuga los oficios. Claro. ¿Quién lo ¿Quién le siente? devuelve el tiempo a esa persona? Claro. Sí, 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 sí. Psicológicamente, cómo queda esa persona? Mm. Y los pasos procesales también. Yo Mm. creo que la persona que está detenida por haber sido pareja de la madre denunciada por el que no asume, el que ejerce violencia por no asumir que la madre no es, que la ex esposa o expareja no es de su propiedad. Ujú. Yo creo que lo pensó 1 y 2 veces antes de volver primero. Lo va a pensar 1 y 2 veces antes de ponerse en pareja con alguien que tenga hijos. Ujú. O lo pensó 1 y 2 veces en ponerse en pareja con alguien que no tenga un ex que esté medianamente cuerdo. Mm. Porque psicológicamente te afecta. Claro. Sí, sí. ¿Quién te devuelve todo eso? Mm. Entonces, todo lo que hemos hablado ahora, todo termina configurándose en violencia. Ujú. Violencia de padre a hijo, violencia de madre o padre usando al hijo para ejercer violencia con el otro, y esa Ujú. violencia se traslada a la pareja o a la familia de Ujú. quien es denunciado, que después posteriormente resulta que la denuncia no existía, pero esta persona anda por la vida como si nada, porque encima la justicia no actúa de oficio. Vos que has estado detenido, tienes que denunciarlo cuando tengas el papel, el bendito papelito, el sobreseimiento de la falta de mérito, denunciarlo para que, por falsa denuncia, Ujú. que encima las penas son escarcelables. Claro. O en suspenso, en lo mejor de los casos. Mm. Es gravísimo. Es así. Sí, sí. Queda Largo. mucho por hablar. Me Muchísimo, interesaría mucho muchísimo. de Sí, 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 sí. ampliar lo que es violencia vicaria porque Sí, se sí. ve muchísimo. Sí, sí. Incluso vos sabes que se llegó al extremo Ujú. de parejas que no tienen hijos y adoptan una mascota, que hoy hay una Sí, generación, sí. bueno, ejercen violencia con la mascota. Claro. Aquí en Santiago hemos visto muchos casos de Ujú. padres pegándole al hijo, pero por el padre y madre, ¿no? Ujú. Porque si no van a decir, uy, ella defiende a las mujeres. Claro. No hay madres buenas. No todas las madres son buenas, Ujú. ni no todos los padres son buenos. Claro. El ser humano puede ser bueno o malo. Sí. Y puede ser buen padre, pero mal vecino. Sí. Ojo también. Tenemos distintas facetas. Ujú. Yo de aquí te puedo describir micrófono a un lado, micrófono, distintas facetas. Ujú. A ver, no, es excelente vecino. ¿Y yo qué sé si hay puertas adentro como es? Claro.
No es lo que parece muchas veces. Una vez alguien me dijo, solamente el que vive adentro sabe dónde golpea el techo. Sí, eso es verdad. Y eso es real. Yo creo que el tema de la violencia vicaria hay que abordarlo, hay que instalarlo. También hay que concientizar. Hay que concientizar a los funcionarios policiales que no necesita la mujer ir con el ojo en la mano. Claro. Perdón que sea grosera. Pero es así. Es así. Hay que concientizar que los chicos no se los usa. Por ahí muchas veces la violencia psicológica que le hacen. Esa es la peor, ¿no? Esa es la peor. Esa es la peor. Esa es la peor porque esa es la que te mina la autoestima, es la que te aleja, es la que te hace creer que no sos capaz de nada, es la que te hace creer que si tienes un título no sirve para nada porque vos sos una infeliz que no vas a lograr nada en la vida. Que eso es una inútil. Sí, esa es la peor. Y esa es la que más te cuesta salir. Claro, eso es verdad. Esa es la que más te cuesta salir. ¿Por qué? Porque encima se aseguran de aislarte de un entorno en el cual te pueda advertir que lo que te dice no es cierto. Claro. Porque hacen todo un trabajo previo. O sea, no son unos improvisados, son tan patológicos, bueno, no voy a decir un término psiquiátrico porque no es mi área, tienen la patología tan marcada que hacen todo. A ver, es como cuando yo voy a cocinar. No me voy a sentar y decir voy a hacer una torta si no tengo todos los ingredientes. Preparo todo. Claro. Todo un escenario. Es gravísimo. Me gustaría que hablemos de la violencia vicaria. Sí. Me gustaría que hablemos de las falsas denuncias. Me gustaría que un día la invites a la licenciada Gerardi y hagamos un mano a mano. Sí. Bueno. Pues me parece que es una persona muy idónea capacitada, idónea, está muy empapada en el tema, está trabajando, es una perito criminóloga de excelencia, que tenemos la suerte de contar en Santiago del Estero. Bien. Pero da para mucho. ¿Y sabes qué es lo que más me preocupa? Los tiempos de la justicia, porque resulta que cuando te denuncian, la denuncia va en ascensor, pero cuando te tienen que dar el bendito sobreseimiento, falta de mérito, ni siquiera en escalera, va caminando. ¿El plazo legal cuánto es? Después de depende del tipo de delito. Después de falta de mérito, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que soliciten el sobreseimiento definitivo? Y depende que diga la resolución, depende del tipo de delito. Normalmente... 6 meses. Bueno, hay algunos van 2 años. Yo te estoy contando que un amparo por discapacidad en octubre, el 10 de octubre, cumple un año. Claro. Nosotros en materia judicial tenemos los procesos ordinarios, los sumarios y los sumarísimos. Es decir, velocidad 1, velocidad 2 y velocidad máxima. Claro. Aquí entrarían los amparos. Bueno, aquí ya va a cumplir un año el mío. Mira usted. ¿Vos te imaginas lo que sería aquí y aquí? Sí. Es irónico lo que voy a decir, pero ¿sabes qué? Amerita que yo el 10 de octubre compre una torta, lleve y festeje el primer año que cumple mi expediente, el de mi hija con discapacidad, en un juzgado. Miento, no está en un juzgado. Está en el Superior Tribunal sin resolverse. Peor aún. ¿Y sabes qué es lo peor? Que te dice no hables porque no está bueno, espera. Es mi hija. No estoy pidiendo nada que no corresponda. Es salud. No estoy pidiendo para hacerme una lipo. Que también encuadraría. No estoy pidiendo para hacerme algo estético. Estoy pidiendo para que mi hija tenga las prestaciones que por ley le corresponden. Y no puedo obtenerlo. Siendo abogada, teniendo acceso, teniendo colegas que me ayudan. No lo puedo obtener. Vos no tienes ni idea de la impotencia y vos no tienes la idea cómo lo he entendido. Al que ha ido armado. Perdón, yo sé que no está bien que yo lo diga, porque yo como profesional del derecho no está bien que diga que alguien tiene que ir armado, pero déjenme que me corra y hable como madre y lo he entendido. Sí. Hacemos un lado un poco la humanidad y decimos... Me saco el título y te hablo como mamá y los remil entiendo. Y quizás vas a hacer lo mismo. A la impotencia de negarte como obra social los medicamentos de tu hijo que los necesita. Roberto, hay un faltante terrible de cierta medicación. Yo te digo, todas las veces que vengo te digo contando. Todas las veces que vengo. Llegar al extremo de, primero, la medicación que te la venden con triplicado del Ministerio de Salud. No todos los médicos la tienen. Tienen que ser médicos especializados y registrados en el Ministerio de Salud. Vos tienes que averiguar en qué farmacia lo tienen. No todas trabajan. Hay una cadena de farmacia que sí trabaja con eso. Y encima, claro, vamos a agregar las deudas que tiene la obra social provincial. Es
inimaginable lo que están debiendo en materia de remedios. Yo te digo algo, con la obra social provincial, horrible que te decía, yo ya bajo los brazos porque es mucho desgaste. Sí. Y yo tengo PAMI también. Claro. Entonces, ¿qué hago? Mira lo que he llegado a hacer, te voy a mostrar después. Llamar a la farmacia y de todos los medicamentos, les paso el dato para que hagan lo mismo. Claro. Preguntar los precios. Ir al PAMI, porque solamente 3 son sin cargo. Y sacar los más caros. Y los otros pagarlos con descuento. Claro. En el mejor caso que los tengan. Claro. Hay uno que toman los niños con condiciones de discapacidad, de autismo, de déficit de atención, que les mandan 5 por sucursal. Es una locura. Entonces vos llamas y te dicen, la Chasqui no lo tiene, la fulana no lo tiene, la mengana la tal lo tiene. Le quedan 3 cajas. Hasta que vos vas al PAMI que te autorice, vuelve a la farmacia, le quedan 2 cajas. Vamos a la desesperación. Yo llego a dejar mi DNI para que me aseguren la caja hasta que voy y hago el triplicado. Claro. O sea, no es el estrés del cuidado, es el estrés de brindarle también las condiciones dignas y que te resulte tan cuesta arriba. Sí. Es un tema larguísimo, lo vamos a hablar. Pero muy largo. Y también me gustaría que la gente que nos está escuchando también nos tire tema, nos diga qué temas les gustaría que toquemos. Yo prefiero esta charla mano a mano que los formatos, digamos, de temas puntuales, porque a veces los temas puntuales dejamos otros temas afuera. Sí. Y todos son importantes. Todos son importantes y a todos, en cierta forma, en algún momento de la vida. Yo, por ejemplo, jamás pensé cuando me he recibido que me iba a tener que poner a estudiar como mamá la ley de discapacidad. Entonces todo nos termina afectando en cierta forma en algún momento de la vida. Así es, Caro. Mucho para hablar. Vamos a estar horas algún momento hablando, pero... Sin contar lo que hablamos fuera de aire. Sí, que también conlleva lo que estamos hablando en la columna, ¿no, Caro? Sí, todo tiene que vamos a decir a la audiencia que tenemos un WhatsApp para que se comuniquen durante la semana, 3855-143580. Decirlo más despacio. 3855-143580. Ya van a decir la doctora Vargas quién maneja el programa. No, porque así, claro, a mí me interesa mucho que la gente participe. Los temas más importantes, porque hay muchas personas que nos escuchan, sobre todo en el interior, como dice Caro, que no tiene acceso a un letrado a mano. Bueno, vos sabes que no he podido conseguir, desde que estoy en los medios, no he podido conseguir que se haga acercando derechos a la comunidad. El único que ha tenido la iniciativa de hacer este proyecto, llevar a cabo este proyecto y que la municipalidad nos prestó, que es la municipalidad de mi pueblo, en el CETIC, que pudimos hacer el acercando derechos a la comunidad. Se le cursó invitación a todos los comisionados del departamento Pellegrini, no fue ninguno. Bueno. Ahora mi pregunta es, ¿a los políticos les sirve que la gente conozca sus derechos? Y yo creo que no la están viendo. ¿Por qué te digo que no la están viendo? Porque en la medida en que la gente conozca sus derechos, menos asistencia social le vas a tener que brindar. Claro. Entonces vas a descomprimir el área de asistencia social. No la están viendo. Sí. Y yo he dicho incluso, somos no sé qué cantidad de matriculados. Vayan al colegio, hagan un convenio y lleven abogados que asesoren. Claro. Porque el ser humano no es un bolsín, no es una chapa, no es un colchón. También necesita conocer qué le corresponde. Claro. A dónde hacerlo el trámite, cómo. Así es. Y estos espacios son muy válidos para eso, muy valiosos. Son muy enriquecedores. Este tiempo, con que nosotros hayamos llegado a 5 personas, para mí es muy importante. Claro. Y sé que nos escuchan muchos más. Sí, agradecemos a mucha gente que nos sigue en las redes sociales, porque nosotros todo esto lo armamos bloques y subimos a YouTube, por ejemplo, y empezamos a compartir a amigos, a colegas. Y se nos hace más de 100 vistas en cuestión de minutos. Exacto. Es decir, eso es lo que nos queda, la tranquilidad que nos están escuchando. Yo si estoy aquí, si estoy en otros medios, es porque siempre, primero para mí, venir a aportar mi grano de arena es terapéutico, porque cuando te pasan situaciones traumáticas que vos sabes que he pasado, que no han sido fáciles afrontar. Sí. Y que uno sale o destruido, fortalecido, yo creo que salió fortalecida. Uno tiene que aprovechar estos espacios que son terapéuticos. Para mí esto es terapéutico, saber que puedo llegar a la casa y al corazón y a la mente de alguien. Y que
El día que no esté, voy a ser recordada quizás por la huella que he dejado en el otro, no por la herida. Para mí es importante eso. Sí. Y a veces se deja de pensar que siente el otro. Bueno, a mí sí me importa. A mí sí me importa. Estos espacios son muy valiosos. Vos no tienes idea el servicio que es la radio. Yo creo que ustedes los comunicadores, y te hablo vos, Fernando Lagar, Daniel Mendoza, que me da su espacio a diario, a quien agradezco profundamente, Ben Gómez, que me vive invitando para hablar de estos temas, ustedes no tienen idea, no tienen idea lo que es estar en tu casa desolada. A mí me hubiera encantado cuando yo estaba tocando mis momentos más tristes, me sentía muy sola, me hubiera encantado prender la radio y escuchar a alguien que por lo menos me saque de foco y me hable de lo que pasa. Claro. Entonces, por eso siempre yo pongo en mis redes y en todos lados mi agradecimiento a la gente que me permite no solo entrar a su casa, sino entrar a su corazón. Claro. Y te agradezco a vos por este espacio. Bien, Caro. Caro, ¿cómo hacen para ubicarte a vos? Bueno, el número es 385-4068-473. O en las redes sociales. Aclarar que yo aquí, las consultas son totalmente gratuitas. Hablamos el mano a mano. Por eso me gusta que la gente haga sus consultas. Claro. Sí. Pero también decirte que si bien el Colegio de Abogados ha fijado honorarios, yo estoy cobrando honorarios 2024, estoy haciendo una consulta virtual para que la gente pueda acceder a derechos, porque si no, este acceso a derechos queda en la mera, digamos, utopía, y la gente realmente no puede acceder. Claro. Entonces lo tornamos accesible en cuanto a lo económico y en cuanto a lo presencial, o presencial o virtual. Claro. Así que te agradezco un montón el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima, Caro. Hasta la próxima. Muchas gracias.